Buenas noches, estoy aquí en el episodio número 4 del podcast cultural Tenemos las Noches Contadas. Soy su anfitrión FM. ¿Cómo están? Y antes de partir con la conversación de hoy, quiero hacer una mención a un canal de amigo, un canal de historias con historia, que se llama Estudio 6 del amigo Tres Chauchas. Lo pueden encontrar en YouTube como @canal Estudio 6. Ahí podrán encontrar distintos episodios de la historia de Chile, narrados desde la particular visión de nuestro amigo Tres Chauchas. Así que, como les digo, no se lo pierdan. Canal Estudio 6, historias con historia. Y para partir esta conversación, aquí tengo una pequeña novedad, porque es cierto, en estos episodios de Tenemos las Noches Contadas hemos tenido escritores en su totalidad por ahora, pero aquí tenemos la novedad de que este es un escritor debutante, es un escritor con su primer libro, y obviamente debe haber algún nervio, algo así, alguna sensación rica para compartir. Esteban Quirós, ¿cómo estás? Yo muy bien, Felipe, gracias por la presentación. He esperado este momento con ansias por semanas. Sí, lo estuvimos pensando por semanas, de hecho, hasta que pudimos hacerlo. Primera pregunta que tengo, Esteban. ¿Por qué escribir? Yo sé que es una pregunta recurrente que yo hago, pero es que me interesa de verdad. ¿Por qué escribir desde tu visión particular? Yo te voy a responder y por qué no. Perdón que me ponga tan desde mi desde mi carrera, ¿verdad? Haciendo trabajar la reflexión, el insight, pero la verdad de las cosas es que escribir para mí ha sido siempre una forma, bueno, cuando era más chico, mejor dicho, era como una forma para escaparme a otros lugares, ¿cachai? Como este tema de los niñitos cuando tú los ves jugando en la plaza, en la calle, es normal ver a un niño y decir, soy tal superhéroe, toma, muere y cosas así, y tú ves a los niños jugar y se imaginan el tremendo escenario libre de derechos de autor, entonces pueden hacer lo que quieran. Pero cuando uno comienza a crecer, ese pensamiento mágico se comienza a ver con malos ojos cuando uno va creciendo. O sea, imagínate, no sé, pues una persona de 18 años decir que es tal personaje de tal película. O sea, la gente lo queda mirando con cara de ¿y este qué onda? Entonces, en cierta forma, para mí el escribir fue como, de alguna manera, poder vivir estos escenarios mágicos, de alguna forma, ¿verdad? Fantasiosos hasta cierto punto, pero desde una forma en la que no era tan castigador o inquisidor por parte de las otras personas verlo. Entonces, para mí escribir es eso, es viajar a un mundo súper personal y que te permite conectarte contigo mismo. Pero más allá del eventual castigo social que pueda existir, no voy a discutir al respecto, al menos lo que yo tengo de experiencia con tu literatura, la verdad es que hay harto dolor y hay harto terror metido dentro. ¿Cómo asocias esto de que no te castiguen por afuera para que te castigues por dentro, básicamente? Tiene que ver principalmente porque para mí, hasta cierto punto, no es un castigo el escribir cosas de terror, porque de alguna forma es, de hecho, enfrentarme a las cosas que a mí me dan particularmente bastante miedo. Y dentro de estas expresiones del terror, y lo digo no solamente por lo que leí, sino que también por lo que tú me comentaste antes de esta conversación, ¿por qué Lovecraft?
¿Por qué Lovecraft en qué sentido? ¿En tomarlo como inspiración o como por ser los primeros? No, por la inspiración literaria, por eso. ¿Por qué Lovecraft como punto de guía? Tengo una respuesta funable y otra no funable para eso. Tú dale nomás que aquí no cortamos nada. Ya, perfecto. La funable, que me he dado cuenta ahora que he estado ya más metido en el rubro de ser escritor con mis colegas, Ujú. y es principalmente el hecho de que me he dado cuenta de que literatura lovecraftiana como tal, made in Chile, por decirlo de alguna manera, es muy escasa. Ujú. Y siento que es un tipo de universo literario, y no solo literario, sino que en el vasto medio del arte, que tiene muchas cosas para entregar, pero que la gente se va más por el horror body, por la historia de asesinos seriales, que ojo, no las critico, porque hay autores que realmente saben plantear muy bien sus historias a partir de esos géneros. Pero siempre me ha parecido sumamente interesante lo que podemos plasmarle al público, mostrándonos a nosotros mismos como un grano de mostaza frente a una amenaza que es un mar gigantesco. Creo que eso es lo que me atrae principalmente de Lovecraft. Y por qué lo tomo también como inspiración. Perfecto. De hecho, el tema del Lovecraft y el horror cósmico materialista, que es el género que él inaugura junto con el Círculo de Innsmouth, es que él es capaz de encarnar horrores tremendamente abominables y a la vez tremendamente inabarcables para el entendimiento humano, y le hacen entender al humano que es, como tú decías, un grano de mostaza ante un mar gigantesco. Claro. Pero al menos de la experiencia que yo tengo leyendo a Lovecraft, él tiende a ser como informativo desde el exterior. Es como él está describiendo cosas, al igual que tú, en tu estilo, Claro. pero él está describiendo como para contarles a otras personas, y sin embargo tú cuentas lo que te pasa a ti. ¿Por qué ese cambio en el enfoque? Yo creo que en parte tiene que ver con algo, muy narcisista como tal del escritor, de hasta cierto punto querer ser protagonista de la propia historia. O sea, yo personalmente soy una persona que le cuesta mucho hablar de lo que le pasa, lo cual es bastante contradictorio con la carrera que tengo, pero aún así creo que compartir este tipo de temores con un público X que no necesariamente van a conocer a Esteban Quiroz, sino que van a conocer a Soryu Xomar, creo que de alguna forma también para mí es liberador. Entonces, como no quiero contar las peores pesadillas que pueden arrasar con la humanidad. Al revés, siento que lo que realmente quiero con mi literatura es describir las pesadillas que arrasan con mi humanidad. Y dentro de ese contexto de describir las pesadillas que a ti te aquejan, ¿por qué el horror cósmico materialista y no, pensando en un género que está muy en boga hoy día, la autobiografía o la autoficción? Porque eso principalmente, más que nada, es por el sesgo de tipo de literatura que a mí me gusta. Perfecto. Principalmente es por eso. O sea, si tú me preguntas, insisto, no desmereciendo los estilos de otros autores, porque pueden contar historias. No sé si tú conoces el cuento más corto del mundo de terror, que es, si no mal recuerdo, dice algo así como el último hombre de la Tierra estaba en su estantería leyendo el libro. De repente alguien toca la puerta, punto final. Sí. Entonces, claro, o sea, un par de frases y tú quedas como, ¿pero qué va a pasar después? Entonces, se pueden contar buenas historias desde cualquier punto literario, pero el terror cósmico yo lo elijo más que nada porque es a lo que más me he familiarizado, pero no tanto desde la lectura de Lovecraft como tal,
loca desde el punto de partida, desde el terror cómico materialista. Porque después, por ejemplo, yo, no sé, a lo largo de mi vida he visto películas como The Thing, El Cien Pies Humano, he jugado videojuegos estilo Silent Hill, Cold Fear, puras cosas así como que empiezan como el típico brote de algo, criaturas extrañas, y de la nada te das cuenta que hay algo mucho más masivo atrás de todo lo que ves de buenas a primeras, y siento que eso en particular es más aterrador que irse a algo sumamente puntual. Por eso decido elegirlo, porque es distinto, por ejemplo, no sé, sientes que tocan tu puerta, abres la puerta y hay X monstruo, ¿verdad? Que es aterrador. Pero te tocan la puerta, abres la puerta, no hay nada, sales al patio a ver qué hay, miras al cielo y el cielo entero es una criatura de proporciones bíblicas. O sea, yo claramente me siento más aterrado con la segunda opción. Entonces, más Perfecto. Perfecto. Y al respecto de eso, estaba pensando que tu escritura es, a la vez de seguir como el estilo, es súper fatalista. Estás hablando constantemente del destino que no puede quebrarse. Exacto. Eso es también una estructura respecto a tus sueños, respecto a cómo tú afrontas no solamente tu vida, sino que también tu experiencia literaria. Yo creo que es un concepto de vida que hay que tomarlo con pinzas, porque no eres, mejor dicho, la primera persona que me hace ver ese punto de vista, y vale decir que eso está puesto en mis escritos adrede, a propósito, porque para mí la fatalidad como tal es parte crucial no solo de la vida, sino que de la historia humana. Entonces, si tú te fijas también, dentro del escrito de que es La infección que llegó al mundo y La lepra onírica, ambos protagonistas en todo momento saben, intuyen y deducen que inevitablemente algo muy malo va a pasar si siguen caminando hacia donde se supone que no tienen que caminar. Pero me gusta mucho plasmar al miedo, no tanto, en parte sí, pero no tanto como únicamente una fuerza opresora, sino como una fuerza movilizante. Ese es el punto que a mí me gusta del fatalismo, y por eso me gusta plasmarlo también en mis escritos, porque siento que la fatalidad te permite de hecho avanzar. Son las pilas que te hacen caminar. Si decides quedarte en un lugar que posiblemente va a ser tu final y solamente quedarte ahí, está bien, es decisión tuya. Pero si sabes que hay un final inevitable y aún así quieres conocer más allá de, o sea, el miedo está movilizándote. Y toda la humanidad en constante evolución siempre ha hecho lo mismo. Se ha movido frente al miedo. Y el mejor ejemplo que tenemos es la pandemia. Bueno, tuvimos el ejemplo bien cercano de la pandemia. Pero más allá de preguntarte sobre el mismo tema de la pandemia, no me quiero meter en eso porque claro, es como una experiencia, creo yo, demasiado general, más allá de que tenga un montón de visiones individuales bien interesantes. Uh-huh. Quiero preguntarte respecto a lo que te movilizó a ti a publicar este libro. ¿Qué se siente ser un autor debutante? Aterrador. Valga la redundancia, o sea, es realmente aterrador. Porque cuando uno publica libros, sobre todo en nuestro hermoso país, con el hermoso impuesto al libro, siempre es como cualquier proyecto, ¿sabes? Es como decir, oh, ya qué rico, voy a hacer esto, y cuando te comienza a resultar, vais con el auto a 220 por hora y recién cuando estás a punto de llegar a la meta te das cuenta de, oh, he avanzado todo esto. Entonces, es aterrador principalmente porque como autor debutante tú no sabes qué también le va a ir a tu libro. Independientemente de qué tan bonita sea la experiencia de redactarlo, de mandarlo a una editorial, que la editorial te responda de vuelta, que te asignen artistas,
editores maquetadores y todo el tema. Si bien esa experiencia en sí es bonita, cuando ya te dicen listo, estimado, su libro está en venta, yo creo que ese es el punto en el que uno le recorre un escalofrío por la espina, porque automáticamente te llega la pregunta: ¿a cuántas personas realmente va a llegar? ¿Será que el público en esta visión, será que el público es el monstruo Lovecraftiano que no sabemos cómo enfrentar? Sí, en mi caso sí lo es. Porque hay mucha gente que... De hecho me pasó, ahora poco que estuve en la Furia del Libro. Uh-huh. Estuve ahí con mi casa editorial, Ahora Ediciones, un besito para ellos. Yeah. Y fíjate que si bien me fue bastante bien, como dicen por ahí, ¿verdad? La fatalidad es al hombre. Pese a que logré vender todo lo que había en stock, es un logro bastante personal, es un logro muy fuerte para mí, porque me hace ver que hay gente que se interesa en esto. Pese a que logré quedar sin stock, aún así me quedé, principalmente me choca en el pecho, una aguja en el corazón, la única persona de todas las que compraron que no se interesó, así como que lo dio y me dijo, y se fue. Entonces, claro, es aterrador porque en efecto, o sea, hay personas hasta que se sacan fotos contigo, te dicen, no, muchas gracias, lo voy a leer, pero siempre es esa parte más descorazonadora la que duele más. ¿Y qué es cuál es la sensación que tú tienes ahí? En lo personal, ¿cuál fue la sensación de enfrentar a esta gente que se quiere sacar fotos contigo y que compra el libro, que te apoya básicamente, que se interesa en tu trabajo, y con esta persona que le da lo mismo, por decir así? ¿Cuál es como la oposición de sentimientos al respecto? Mira, gracias a Dios, es interesante porque afortunadamente con la primera que me topé fue con esa persona que no le interesó, entonces el golpe fue menor cuando después a la otra gente sí le interesó. Pero es fuerte porque te queda como esa sensación de cómo no dejar arrastrarte por la opinión más mala, pese a que es una de todas las otras positivas. Y es interesante porque me acuerdo que cuando vino esta persona, tomó el libro en sus manos y preguntó, le expliqué todo el tema y me dijo, ya, lo dejó ahí y se fue. Entonces ese fue el que a mí me hizo decir así como, ¿cómo me acrimino? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está el hacha contra incendio? Entonces después que lleguen todas las demás personas y comiencen como a decir, qué interesante la portada, sí, yo soy el autor, eres el autor, y empezar a explicarle y ver cómo se le iluminan los ojos mientras les contáis tu visión del libro como autor, es bastante enriquecedor y bonito, porque también te hace de alguna forma como afinar el discurso para plantear tu libro a otras personas. Y considerando el estilo y el tema, ¿no temes caer en una suerte como de lectura nicho, de personas que estén interesados en ese tipo de literatura, en ese tipo de temas, más allá del enfoque con el que tú lo afrontas? No me de hecho no me molestaría, me parecería estupendo, porque una de las cosas, o sea, de hecho una vez mi mejor amigo me planteó, un saludo para el Miguel, que seguramente va a estar viendo esto, me planteó una pregunta cuando yo recién estaba haciendo el maquetado del libro, cuando recién me habían pasado el maquetado y me pidieron revisarlo. Me hizo una pregunta ya, porque de mi libro se imprimieron 300 copias. Entonces me dijo, ya, pero a ver, ¿cuánto hacían completo si vendía esas 300 copias? Tanta plata. Y me dice, ya, si el día de mañana viene, no sé, tal youtuber o tal influencer y te dice, te compro todos tus libros, pero yo los voy a tomar y los voy a quemar o los voy a destruir, pero te pago toda la plata que fue ganancia del libro. Y mi mejor amigo me preguntó, ¿lo harías sabiendo que ya tendrías al tiro la plata para hacer una secuela? Y fíjate que fue una pregunta súper interesante, porque si lo ves desde un punto de vista de solo querer publicar, en efecto,
los fondos llegarían así como de la nada, ¿verdad? Te posibilitaría hacer una reedición y además hacer un nuevo proyecto. Pero lo que estás plasmando no está llegando a ningún lado dentro de ese ejemplo. Porque, o sea, tus libros van a ser destruidos, pero te van a pasar toda la plata de la ganancia. O sea, está bien, voy a ganar plata, pero yo no quiero solo ganar plata, yo quiero que las personas de alguna forma vean de qué se trata el libro, que les interese. Entonces, como te digo, o sea, ya con esas 13, 14 personas que adquirieron el libro en la furia del libro, de por sí, aunque sean de nicho, yo ya me siento pagado porque hay personas a las que se sienten interesadas con ese tipo de contenido y es sumamente enriquecedor cuando se interesan en lo que uno hizo con tanto esfuerzo. ¿Y cómo fue el proceso de la edición? O sea, porque tú en algún momento, lo digo desde mi experiencia de escritor, tú en algún momento escribiste el libro a solas. Sí. Imagino que lo compartiste con algunas personas como para perseguir primeras opiniones, etcétera, pero en algún momento tuviste que salir a editoriales, a gente que no te conoce. Sí. ¿Cómo fue este proceso? El proceso de elegir editorial fue complejo porque no, de partida tenía como la intención, así bien a lo clásico, de ir con mi libro impreso, con un anillado del 8, así, para que se notara que era hecho con cariño, pero no tenía tiempo de ir presencial a las editoriales porque mi trabajo no me permitía esa compatibilidad. Entonces comencé a lanzar la propuesta vía email. Si algo entendí en este rubro es que las editoriales independientes se sienten, o sea, no quiero decir que se sienten atraídas, yo diría que ven las mejores oportunidades que más les convengan a ellos, y si les convienen, te dan como el visto bueno. Pero así como hay editoriales independientes que buscan publicar porque les sirve publicar, ¿verdad? Hay otras que realmente se sienten interesadas por tu escrito, así como hay otras que simple y llanamente les importa un bledo tu escrito y te mandan la propuesta al tiro. O sea, imagínate, no voy a dar nombres por un tema de respeto, pero yo me acuerdo que una de las editoriales a las que lo mandé, mandé el escrito y su respuesta fue literal, pero te juro que fue literal. Gracias por enviar su propuesta. Punto. Este es el valor por el proyecto. Punto. Millones. Punto. Por tantas copias. Saludos cordiales. Y te juro que yo fue hasta triste, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que vi el correo en mi bandeja y cuando vi que decía editorial tanto, yo así como, oh, me aceptaron de la editorial, abro el correo y me salen con eso, o sea, que quedé más pálido que la pared que está atrás tuyo, para que te hagáis una idea, o sea. Entonces, claro, es difícil, pero cuando das con una editorial que se da el tiempo de leer tu obra, y además de leer tu obra, se dan el tiempo de darte como un feedback de lo que ellos interpretan de la historia, es sumamente más, te da más seguridad como escritor. Y eso fue lo que me pasó a mí, que cuando di con Aura Ediciones y me hicieron como el feedback, yo dije, ya, se dieron el tiempo de leer, no como esas otras personas. Entonces ahí empecé a decantar por cuál editorial más me tiraba. Perfecto, bueno, yo he visto eso millones de veces desde que estoy metido en esto, así que tranquilo, te creo completamente, aunque no sé si la gente en sus casas escuchando esto lo sabe, pero qué bueno que lo sepa. Nunca está de más. Así es, y no tenemos que dar nombres para qué. Exacto. Tú eres psicólogo de profesión. Así es. ¿Cómo combinas el hecho de tu profesión con la escritura de tu libro, o lo manejas aparte? Yo ya sé, pero por favor coméntalo para la gente. Yo principalmente manejo, de hecho yo siempre he dicho, el tema de la escritura lo vengo cultivando desde muy chiquitito, desde la básica,
pero afiné más el cómo redactar una historia y entender la mente de los protagonistas gracias a mis estudios en psicología. Como muchas personas, a mi parecer hoy en día, bastante grandes en los medios del arte, siempre dicen una frase que a mí personalmente me fascina, que es el arte imita a la vida, no al revés. O sea, yo siempre he considerado que cuando se dice al revés es como un concepto súper metafísico. Entonces, que el arte imite la vida, encuentro que es de hecho algo muy cierto. ¿Por qué? Porque los protagonistas que están escritos en mi libro están escritos de hecho no en base a arquetipos, sino en base a cómo yo entiendo que una persona bajo cierto contexto reaccionaría. O sea, no son los típicos héroes, no son los típicos defensores de la humanidad, son solo personas que se están viendo atrapadas por algo completamente inimaginable y que con los recursos que tienen tratan de salir adelante. O sea, imagínate, el libro que yo hice está de hecho puesto a propósito así de que en el primer relato, la infección que llegó al mundo, la protagonista sea una niña pequeña, que se especifica que es una niña pequeña, una persona que no tiene las habilidades cognitivas, ni mucho menos las herramientas psicosociales plenas para poder desenvolverse en un ambiente hostil sin recibir daño. Mientras que en la otra cara de la moneda, en la lepra onírica, tenemos a Ogren, un joven adulto, que sí tiene todas las habilidades cognitivas y herramientas psicosociales trabajadas entre comillas a full, pero que aún así busca enfrentarse a lo que le está llegando de manera que le convenga a él, no busca ser un héroe. Entonces, la forma en la que yo escribo siempre va con ese tema de la mano de cómo el terror cósmico se enlaza a la interpretación de la mente humana. De hecho, yo vendo mucho mi libro no como terror cósmico, está ahí, pero yo siempre digo, el libro mío es de terror psicológico y terror cósmico. ¿Por qué? Porque son las interpretaciones de los protagonistas los que le explican al lector lo que está pasando, no al revés. En la descripción previa que yo recibí del libro, tú dices que hay 2 cuentos y un poema. Sí. ¿Por qué la combinación? ¿Por qué no solamente narrativa o no solamente poesía? ¿Por qué el juego de ir cambiando no solamente de estilo, sino que de género? Porque siento que los poemas son como una mirada súper clásica a los juglares, me lo imagino así. O sea, es como estas típicas series o estos típicos escenarios de Calabozos y Dragones que te pintan una historia épica, fantasiosa, con seres de otros mundos, y de repente aparece X personaje cantando recitando un poema o cantando una canción que describe ciertos acontecimientos que van a pasar en la historia. Encuentro que esa dinámica es súper entretenida, entonces por eso más que nada quise combinar esos dos estilos de escritura. Perfecto. Tú dijiste que estuviste en la Furia del Libro. ¿Es tu primera feria del libro como tal? En la que estuve atrás del stand, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Aterradora. Imagínate, o sea, estar literal atrás de tu libro, viendo cómo pasa la gente, y cada vez que alguien mira tu libro, hacer así como ¡ah! Y luego ver que siguen de largo. ¡Oh! Entonces sí, es toda una experiencia. Pero ya cuando la gente, es chistoso porque cuando la gente se comienza realmente a acercar a tu libro, y uno también, como al menos fue mi caso, ¿cachai? Yo que soy primerizo, tomaron mi libro y parece que fue la Connie, no estoy seguro, otra autora de la editorial, se dio cuenta de que tomaron mi libro, de que yo estaba más congelado que una lápida de Japón, sin moverme, así como en estado camuflaje, y ella dijo, acá tenemos al autor del libro. Y cuando dijo eso, te juro que yo no sé cuántas frases cruzaron mi cabeza
y no sabía con cuál de todas ellas partir para explicar el libro. Entonces fue toda una experiencia bastante enriquecedora. Fui afinando el discurso a medida que fueron más personas tomando el libro, pero sí, al principio fue entretenido y difícil, debo admitirlo. Me imagino. Sí, el tema de debutar en la escritura es complejo. Esteban, cuéntanos dónde está tu libro, cómo se puede adquirir, en qué redes sociales podemos ubicarte, a ti o a la editorial. Cuéntanos. Mi libro se encuentra actualmente en muchas librerías. Principalmente, si quieren hacerse con el libro, se pueden meter a www.auriaediciones.cl, que es la página de mi casa editorial, y que sinceramente yo creo que va a seguir siendo mi casa editorial. Ahí pueden conseguir La infección que llegó al mundo. Lamentablemente no va a ir firmadita, pero esos son temas apartes. Pueden también buscarlas en otro tipo de plataformas y librerías como Antártica, Trayecto Bookstore, que leo, y siempre se me olvida la otra, pero no me acuerdo cómo se llama en estos momentos. Pero está en varios lugares. De hecho, la otra vez mi papá me mandó un mensaje súper orgulloso, porque me dijo así como: mira lo que pasa cuando busco tu libro en Google. Y claro, ahora aparece. Entonces para mi familia es como todo un logro. Entonces igual lo entiendo. Entonces si pueden buscarlo por Google también les va a salir al tiro. Ahora, si quieren también, no sé, saber más del libro, pueden seguirme directamente en mi red social, porque es la única que tengo de momento, en mi Instagram, que es Soriuk Somar. Por favor, no sé si lo puedes colocar abajito en la descripción, porque igual estoy enredado de escribir, pero ahí pueden seguirme. De hecho, yo estoy abierto a lo que la gente quiera conversar. Varias de las personas que escribieron mi libro me han estado preguntando cosas sobre el lore, sobre cómo se articulan ciertos acontecimientos del libro. Entonces, cuando eso pasa, yo soy súper receptivo a contestar. Me gusta que eso pase. Entonces, si la gente me quiere hablar, adelante, yo voy a estar feliz. Pero esos son los medios por los que me pueden encontrar, y también a Auria Ediciones en Instagram, que también publica de repente cosas relacionadas a los escritores como tal. Tú mencionaste dentro de esta presentación, de esta última presentación, que Auria Editores podría seguir siendo tu casa editorial. ¿Tienes otros planes literarios a futuro? Pero por supuesto, las secuelas del libro ya están escritas, solo estoy esperando a que le vaya bien. Estamos listos. No prolífico, entonces. Muy bien. Sí, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Una última pregunta para terminar. Tú mencionaste a la autora que te empujó así como para presentar en La Furia del Libro, pero no es dirigido a ella, pero es abierto. ¿Algún autor contemporáneo que tú quieras recomendar para seguirlo, para que lo lean, para que podamos comentarlo, quizá en algún momento conversar con él o con ella? ¿Me creerías si te dijera que ella estuvo en estos capítulos? ¿En serio? Sí. ¿Quién? ¡Ay! Sí. Qué vergüenza, siempre se me olvida el nombre. El del segundo capítulo. ¿Cristóbal Werner? Cristóbal Werner, sí. Que solo me sé su Instagram, entonces siempre se me olvida el nombre, pero sí, a él lo recomiendo harto, porque de hecho los libros que él tiene, que en ese tiempo, cuando yo todavía no tenía los medios necesarios para adquirir cosas independientemente, recuerdo que un amigo me prestó uno de sus libros, y ya con la pura portada yo dije, horror, me gusta, leámoslo. Entonces sí, es un autor que recomiendo bastante. Y también, ahora hablando de autores, una muy buena experiencia que tuve cuando se lanzó mi libro es que a mí me presentó el libro en la ceremonia que hace la casa editorial. Mi libro fue presentado por Jorge Pese. Ya. A Jorge Pese también lo recomiendo, sobre todo su libro que se llama Imperio, que es una antología de relatos muy breves de terror cósmico. La verdad es que yo a él, sin mentir y sin desmerecer su trabajo, porque hay autores como granos de arena en la playa,
yo no conocía el trabajo de Jorge Pese, pero cuando tuve la oportunidad de leer su libro Imperio, que es, como te conté, una antología de relatos de terror corto, de verdad que me bastó el primer libro para que me explotara la cabeza, porque la forma que tiene de plantear los escenarios es realmente alucinante. O sea, hace mucho tiempo que no leía un cuento y me quedaba enganchado hasta terminarlo. Interesante tener esa experiencia leyendo autores nuevos, conectándose con nueva literatura, quizá con estilos que ya se han visto, pero con nuevas formas de revisar estos estilos y de afrontarlos. Es súper interesante y te agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de estar acá contigo, Esteban. Muchísimas gracias. Vamos a dar las redes sociales para que lo puedan contactar, tanto en su Instagram personal como en el Instagram de Aurea Editores. Quiero repetir el saludo que hice al principio a Canal Estudio 6 del amigo Tres Chauchas. Muchísimas gracias por todo el apoyo y ahí estamos apoyándonos. Y voy a dar la misma lata que he dado siempre en los últimos 3 episodios. Por favor, denle like, comparta, suscríbase al canal, apóyenos a que este proyecto siga creciendo. Y Esteban, muchas gracias. Espero que el libro debut sea muy exitoso y que vengan más prontamente. Un abrazo grande y te agradezco por estar acá. Muchas gracias, Felipe. Yo agradezco la oportunidad también. Y a todos, nos vemos en la próxima quincena con un nuevo episodio de Tenemos las noches contadas. Hasta luego.